Así que les invito a abrir sus Biblias en Efesios 5, versículos 22 al 24. Así que vamos a dar lectura a estos versículos, donde nos habla el apóstol Pablo. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto es un mandamiento, esto es un imperativo bíblico, no es una sugerencia, no es una ocurrencia del apóstol Pablo, esto es un mandamiento para toda mujer cristiana. ¿Sí? La mayoría de las mujeres, aun cristianas dentro de la iglesia, no entienden el espíritu de este mensaje, el contenido de este mensaje. Mujeres que se han criado en esta sociedad y han adoptado los valores de esta sociedad moderna, le cuesta aceptar este tipo de mensaje, donde la mujer debe estar sujeta a su propio marido como al Señor. Gracias a Dios que aún hay mujeres cristianas que entienden su papel dentro del hogar y lo expresan también. Les voy a leer un artículo de una mujer cristiana y ella expresa lo siguiente. Ella dice: fui creada para ser ayuda idónea. Ese fue el propósito desde el principio en Génesis 2:18, cuando Dios le da al hombre su mujer. Así es como cumplo de manera perfecta mi propósito como ser humano, dice ella. Estoy siendo una ayuda idónea a mi esposo y así estoy cumpliendo de manera perfecta mi propósito como mujer. Al ser ayuda idónea, no soy menos que mi esposo como persona. Mi feminidad ciertamente no estorba a Dios en su diseño soberano de llamarme a sí mismo como hija, ni me liga a una relación de menor calidad con Él. De hecho, la Escritura demuestra que Dios no consideró mi sexo cuando me salvó, ya que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros, dice el apóstol Pablo, sois uno en Cristo Jesús. Bien dicho, ¿no? Una cosa es ser llamado a la salvación, donde Dios no hace distinciones de sexo, salva a todos por igual, pero otra cosa es ser llamado a una función, a un papel, a un rol dentro del hogar. Eso es lo que Dios ha hecho. A la mujer, Dios le ha dado el papel de seguir, no de proveer el liderazgo, sino de ser ayuda idónea al esposo. Pero, ¿qué clase de mujer es el prototipo de mujer moderna que observamos hoy? Cuando vemos la tele, escuchamos la radio, observamos los anuncios, ¿no? Los comerciales, cuando vamos a los centros comerciales, si observamos bien, la mujer moderna es muy distinta a lo que Dios presenta como la mujer virtuosa, como la mujer ideal. La mujer moderna se enfoca en ella misma, en su figura, en su cuerpo, no se somete a su marido, busca igualdad en todo, compite en cada esfera con el hombre. Tristemente, muchas veces tiene relaciones ilícitas con hombres, sin que a nadie le importe demasiado. Y lamentablemente muchos de sus matrimonios terminan en desastre, terminan en divorcio. Esta mujer moderna es una mujer muy distinta a lo que Dios presenta como la mujer ideal, como la mujer virtuosa. Ustedes se acuerdan Proverbios 31, donde nos muestra esta mujer. Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa, o también se le puede decir mujer hacendosa, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No se me ofendan, pero el pasaje asume que es difícil de hallar una mujer virtuosa. Es difícil de hallar, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, dice. Los pasajes del versículo 10 al versículo 31 describe la identidad de una esposa ideal. Esta es la mujer que agrada a Dios. Y es un ejemplo, como vemos, como madre, como esposa y miembro de la sociedad en la cual ella vive. Un comentarista cristiano bíblico, refiriéndose a la mujer de Proverbios 31, dice: este es el espejo para toda mujer cristiana. Mírate en ese espejo y puedes observar
¿En cuánto te pareces a esa mujer? Sin duda, es un ejemplo para todas las mujeres cristianas. Y es importante notar el paralelo que existe entre lo que el autor de Proverbios 31 nos enseña y las virtudes de una mujer cristiana, de una esposa cristiana en el Nuevo Testamento. Los paralelos son realmente sorprendentes. Ahora, con esto en mente, volvamos a Efesios 5. Efesios 5, el tema de la sumisión. La última vez hablamos de la sumisión, si se acuerda, pero de una forma general. Una forma muy general hablamos. Y pudimos observar varios pasajes a través del Nuevo Testamento donde los autores hacen hincapié en el hecho de que las mujeres deben estar sujetas a su propio marido como al Señor. Hoy veremos rápidamente la manera de la sumisión, en otras palabras, cómo es que la esposa debe ser sumisa, el motivo de la sumisión, por qué, el modelo de la sumisión, quién ejemplifica la sumisión y la magnitud de la sumisión, cuánto debe someterse la esposa. Y vamos a terminar viendo la manifestación de la sumisión, en qué forma práctica la sumisión se demuestra en el hogar. Así que vamos a comenzar con la manera de la sumisión. Comencemos con el versículo 22 del capítulo 5 de Efesios, donde nos dice Pablo: la mujer debe estar sujeta a su propio marido. Aquí agrega el apóstol Pablo como al Señor. La Biblia definitivamente enseña que la respuesta que una mujer casada, cristiana, debe tener para con su marido es la misma que ella tendría para con su Señor Jesucristo. Es la misma. Y dijimos la última vez que no importa qué clase de marido tengas, sea bueno, sea gentil, sea mediocre, sea santo o no sea cristiano, no importa qué clase de marido tú tengas. El punto es que tú debes someterte a tu marido como al Señor. Debe ser la misma respuesta que tú tendrías para con tu Señor Jesucristo. Esta es una obligación para todas las mujeres cristianas. No hay escapatoria, es un mandamiento del Señor Jesucristo. No te está preguntando si quieres, si puedes, si tienes ganas. Esto es un mandamiento. Cuando Dios manda, nosotros obedecemos como hijos. Alguno podrá decir que es fácil decirlo, ¿no es cierto? Es fácil decirlo. Otra me podrá decir que yo no conozco a su esposo, por eso usted no se somete a su esposo, porque yo no sé lo terco que es su esposo, ¿no? Alguna podrá decir que es fácil someterse al Señor Jesucristo, pero es muy difícil someterse a su esposo. Estoy de acuerdo que es difícil. Estoy de acuerdo que no es fácil someterse al esposo como uno se somete al Señor Jesucristo. Pero el punto es el siguiente, que aquella mujer que dice que se somete a Jesucristo, si no se somete a su esposo, se está contradiciendo. En otras palabras, ¿cómo puedes decir que te sometes a Jesucristo, a tu Señor y Salvador, si no te sometes primero a tu esposo? Son contradicciones. Ahora vamos a ver el motivo de la sumisión. Esa era la manera. Ahora es el motivo de la sumisión. Versículo 23 de Efesios, capítulo 5. Nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Usted tiene que someterse a su esposo, a su marido, porque es cabeza del hogar. Pablo dice que las mujeres jóvenes deben ser puras, y esto es lo que las mujeres maduras deben enseñar a las mujeres jóvenes. Aparentemente el mismo problema ya tenían en la época de Pablo, o si no, no encontraríamos una exhortación así. El énfasis aquí es demostrar buen gusto por el vestido. Pablo no está exaltando el vestirse mal, el ser una maltrecha, así como una cama mal hecha, ¿no es cierto? Sino que está diciendo que tengan buen gusto por el vestirse, buen gusto por la vestimenta. No quiere decir que andemos despeinada ni despintada, no, sino que está exaltando el pudor, el decoro, el buen gusto, el buen gusto. También debe ser cuidadosa de su casa, esto es en quinto lugar, cuidadosa de su casa. Esto es lo que las mujeres ancianas también tienen que enseñar a las jóvenes. Obviamente las mujeres ancianas, si no lo saben, tienen que aprenderlo para poderlo enseñar. ¿Qué es esto?
La palabra en el original es trabajadora en sus casas. Orco, orgus es la palabra. No sé. Orco, orgus. Orco, casa. Orgus, trabajador. Trabajadora en casa. Se refiere a la esfera de sus responsabilidades. La casa es su dominio. A eso se refiere. No quiere decir que la mujer tiene que estar limpiando todo lo que se encuentra ahí en la casa, ¿no es cierto? Fregar baños, limpiar alfombra, etcétera, ¿no? No se refiere a eso. Por supuesto, no está hablando de lavar piso y limpiar baño. Tampoco no quiere decir que la mujer no puede trabajar fuera de su casa cuando sus labores como madre para con sus hijos ya han sido cumplidos. El estándar de Dios es que la mujer trabaje y se dedique a su hogar, cuidando, educando a sus hijos y velando por el bienestar de cada miembro de la familia. Esa es responsabilidad de la mujer. El estándar de Dios es que la mujer trabaje y se dedique a su hogar. Noten que cuando aún sus tareas como madre de sus hijos pequeños han terminado, esto es importante de notar, el ministerio de las hermanas mayores todavía es enfocado en el hogar. Es enseñándole a las más jóvenes a cuidar a su marido, a cuidar a sus hijos, a cuidar de su casa. Yo sé que lo que estoy enseñando es el estándar de Dios. Lo único que podemos hacer es tomar estas enseñanzas y aplicarla a nuestra situación particular usando nuestra propia sabiduría. Yo no puedo decirle cómo guíen sus casas, de qué manera manejen a su marido. Yo les puedo enseñar lo que está en la palabra de Dios y usted tiene que usarlo con su propia sabiduría. Pueden que en algunos casos existan mujeres muy emprendedoras que son capaces de manejar empresa, traer beneficio económico al hogar y a la vez encargarse por el bienestar de cada uno de ellos, sin descuidar a su esposo y a su marido, a su marido o a sus hijos, sin descuidarse del hogar. Por ejemplo, Proverbios 31. La mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa, era una mujer muy emprendedora. Una mujer que tenía muchas energías. Si vienen conmigo a Proverbios 31:10, vamos a encontrar a esta mujer virtuosa. Dice así, Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Versículo 13 dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Versículo 15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de su mano. Versículo 18, ve que va bien su negocio, su lámpara nunca se apaga de noche. Miren, esta mujer ni siquiera dormía. Esta es la mujer ideal, la mujer que agrada a Dios, recuerden. El punto es que ella provee para su marido y para sus hijos material, emocional y económicamente. Y el resultado es el que nos dice el versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Más le vale al marido alabar a esa mujer. Noten que todo lo que una mujer virtuosa hace es traer beneficio al hogar. Aún sus empresas están enfocadas en traer beneficio a su casa. Esta es una imagen totalmente opuesta a lo que el mundo presenta como la mujer ideal. El feminismo, como ya he dicho en otras predicaciones, ha tratado de destruir o trata de destruir lo que Dios ha establecido como la mujer ideal, como la familia ideal. Satanás se encargó y se está encargando de tratar de destruir todo lo que Dios establece. Las mujeres feministas no quieren cumplir sus responsabilidades dentro del hogar, las responsabilidades que Dios le ha dado, y tratan de hacer que otras tampoco los cumplan. Realmente el feminismo trata de destruir y están siendo influenciadas por Satanás. Otra cualidad, tienen que ser amables. Tito, vemos en Tito que las ancianas deben enseñar a las mujeres casadas a amar a su marido,
amar a sus hijos, a ser prudente, casta, a trabajar y enfocarse en el hogar. Y la sexta es ser amable. ¿Qué quiere decir ser amable? Se refiere a la responsabilidad de mostrar amabilidad para aquellos que están en necesidad. ¿Se acuerdan Filipenses? Que dice que consideremos las necesidades de nuestros hermanos como más importantes que la nuestra. Esto es parte de ser amable también. Tener estima por las necesidades de los demás. Velar también por las necesidades de los demás. Y vamos a terminar hablando con la sujeción a su marido. Sujetas a su marido. La misma exhortación que Efesios 5:22 la encontramos en el versículo 5 de Tito 2. Que sean sujetas a su marido. Acá no dice que a todo varón, no se refiere que tiene que estar sujeta a cualquier varón, no a cualquier hombre, no a todos los hombres, sino específicamente a su esposo, a su marido. ¿Y para qué? ¿Para qué tiene que estar sujeta a la mujer? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el punto. En griego, blasfemó quiere decir traer calumnia. ¿Qué es lo que está en juego si la esposa no se somete a su esposo? No cumple la responsabilidad que Dios le ha dado para que cumpla. La palabra de Dios va a ser deshonrada, va a ser blasfemada. ¿Por quién? Por los incrédulos, por aquellos que te observan o nos observan. Cuando nosotros no damos buen testimonio, no somos la sal y la luz, que en Mateo 5 nos manda el Señor, estamos dando lugar a que los incrédulos blasfemen la palabra de Dios, se burlen de Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Eso es blasfemar. Recuerden que Tito es una epístola evangelística. Estamos en Tito, si la leemos en casa, toda la epístola de Tito, nos podemos dar cuenta de todas las referencias en cuanto al Salvador. Por ejemplo, Tito 1:3 nos dice, Dios nuestro Salvador. Versículo 4 habla del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vamos al capítulo 2 y leemos que Jesucristo es nuestro Salvador, en el versículo 10 y 13. En otras palabras, parte del propósito de esta epístola era enseñar a la iglesia a evangelizar, a recordar que su conducta en sus diferentes categorías trae impacto en las personas que te están observando. El punto es que tu conducta va a hacer que los incrédulos honren a la palabra de Dios o blasfemen a la palabra de Dios y a su nombre. En el capítulo 2 recuerden que Pablo está hablando a varios grupos de personas. Comenzamos en el versículo 2 con ancianos, ancianas, y dicen que los ancianos deben ser santos en la fe, tienen que ser prudentes, ¿sí? Sobrios. En otra palabra está hablando de su carácter, su conducta. Hablamos de las ancianas en el versículo 3. En el versículo 4 hablamos de los jóvenes. En el versículo 6 Pablo habla de los jóvenes varones. En el versículo 9 Pablo se dirige a los siervos en relación a sus amos. En otras palabras, Pablo está diciendo que cada miembro de la congregación, cada uno de estos grupos tiene una responsabilidad de vivir y dirigirse de una manera apropiada delante de Dios y delante de los inconversos, por supuesto. El versículo 14 del capítulo 2 nos dice que debemos demostrar lo que creemos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, de hablar. Debemos ser la sal, debemos ser la luz. El versículo 14 del capítulo 2 habla también de Jesucristo. Nos dice que en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Debemos ser un pueblo celoso de buenas obras, estar en buenas obras. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, dice 1 de Juan, ¿no? No es simplemente decir yo creo en Jesús, no es eso, sino andar como Él anduvo.
las exhortaciones de Tito, de esta epístola, y hoy nos enfocamos en las exhortaciones de Pablo a las ancianas, a las mujeres y a su enseñanza a las jóvenes, no son arbitrarias, no son ocurrencias del apóstol Pablo, no son ideas que el apóstol tenía en contra de las mujeres. Estos son principios de Dios, son mandamientos de Dios, y Dios requiere que cada mujer posea estas cualidades que hablamos. Hablando de las ancianas, de las jóvenes, vamos a hablar más adelante de los maridos, vamos a hablar también de los hijos y de los padres. Dios nos da un patrón, Él diseñó un patrón para que podamos vivir una vida cristiana como Él quiere. Y Él se merece que nosotros obedezcamos. Dios se merece que nosotros seamos fieles a lo que Él nos manda. Porque Él entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos tener vida eterna. Dios ya hizo todo de su parte. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice. ¿No es cierto? Como esposa cristiana tienes que tomar estos principios y aplicarlos a tu situación particular. Tu prioridad es obedecer a Dios, someterte a tu marido como al Señor y dedicarte a tu hogar como el centro de tu vida. Si eres una mujer que está casada, que tienes hijos y que eres cristiana, estas son tus responsabilidades. Si eres una mujer anciana que ya ha pasado por esta etapa de criar hijos, o ya ha pasado esta etapa también de ser esposa, tu responsabilidad es convertirte en una mujer mentora, una mujer guía, una mujer consejera de las hermanas más jóvenes. Esa es tu responsabilidad. Este tipo de conducta honra la palabra de Dios y trae beneficio a tu hogar y promete traer impacto en la vida de aquellos que te observan. Trae bendición. Podemos pensar y meditar en esto en casa.